¿Qué es lo que está pasando en Siria? Nuevamente los ojos del mundo vuelven a ver hasta ese país en Asia, luego de que el dictador que estuvo en el poder durante más de 24 años, Bashar al-Assad, huyera y ahora esté asilado en Rusia. ¿Qué es lo que ha pasado? Y sobre todo, ¿qué es lo que podría pasar en las próximas semanas y meses? Para eso hacemos contacto con Gabriel Bentascal, es un especialista en temas de Medio Oriente. Él está en Israel en este momento y le saludo, le doy las gracias por acompañarnos unos minutos aquí en 7 días para analizar lo que está pasando en aquella parte del mundo. Gabriel, ¿qué tal? Un placer. Lo que ha pasado es que los rivales de Assad sintieron la sangre del herido, porque a Assad lo mantuvieron en el poder, de hecho, dos. Lo mantuvo en el poder la aviación rusa que atacó en Siria a los rivales de Assad y también los chiitas del mundo, Irán, Hezbollah y chiitas afganos. Así sobrevivió a la primavera árabe y la revuelta que había empezado en su contra en 2011. Recordá muy bien que Assad representa una familia de alawitas que son chiitas, pero que son el 11 al 13% de la población. Es la minoría. Él recibía apoyo de drusos, de cristianos, pero la mayoría era sunita y lo odiaba y lo quería sacar del poder. Ellos formaron muchos grupos. Uno de ellos era ISIS, otro de ellos era Al-Qaeda, que se llamaba Jabhat al-Nusra. ¿Qué fue lo que pasó entonces, Rodolfo? Lo que ocurrió fue que sintieron la sangre del herido, porque Israel atacó a Hezbollah y lo debilitó mucho, y también atacó a Irán y también la debilitó, y cuando los protectores de Assad estaban débiles y Rusia estaba en la guerra en Ucrania, entonces aprovecharon para atacar y en 11 días tomaron el poder. En pocas palabras, por lo que estás diciendo, Gabriel, los aliados que siempre sostuvieron a Bashar al-Assad en el poder estaban o débiles o concentrados en otros frentes, y eso fue aprovechado por un grupo, entiendo, muy diverso de opositores que en pocos días tomaron las principales ciudades de Siria. ¿Quiénes son esos opositores? ¿Quiénes son esos grupos que ahora están tomando el poder en ese país? El principal impulsor, Turquía, que quería desde el norte terminar con algún tipo de autonomía kurda. También tenemos grupos apoyados por Estados Unidos y por Occidente, que son grupos rebeldes, pero el principal grupo tomó Idlib, tomó Alepo, tomó Homs y fue el que entró y conquistó Damasco. Este grupo se conoce como Hayat al-Tahrir al-Shams, o Frente de Liberación para Siria, y es el nombre que le pusieron al mismo grupo de gente que antes llamábamos Jabhat al-Nusra, o sea, Al-Qaeda. El líder de este grupo se llama Abu Muhammad al-Juliani, y este hombre era un tercero de la dirigencia de Al-Qaeda. Él nació en Idlib, una ciudad muy radical en general, y este es el que se postula para ser el presidente de facto de los próximos días y meses de Siria. Ahora bien, Gabriel, cuando hay un vacío de poder, ese vacío se llena. Sin embargo, posiblemente habrá algún conflicto interno, porque entiendo los grupos son muy distintos entre sí, los que se oponían al régimen sirio. Entonces, ¿es de esperar acaso que haya, digamos, violencia en las próximas semanas, también disputando quién es el que finalmente toma el poder en Siria? Sí, hay probabilidades serias que eso es lo que ocurra. Lo que yo creo que este grupo, que es el grupo de Al-Qaeda con otro nombre, creo que va a intentar no alarmar demasiado Occidente, especialmente cuando el sheriff asume el poder el 20 de enero. Entonces va a tomar una postura de alguna manera conciliadora, que no significa que a la corta o a la larga termine con una purga interna y se terminen quedando en el poder lo que hoy es Al-Qaeda y que fue el que conquistó Damasco. Pero sí, es de prever conflictos internos serios,
Por las dudas, Israel, que está al lado de todo este conflicto, aprovecha esta anarquía para atacar reservas de misiles que tenía Assad y también, por lo visto, depósitos de armas químicas. De esta forma intenta neutralizar el acceso de estas armas serias al nuevo gobierno que va a tomar el poder. Gabriel, parece que un gran perdedor en esto también es Irán, que en alguna medida utilizaba a Siria para proveer armas a Hezbollah. Al perder su aliado en Siria, ahí va a tener, digamos, muchos más problemas para nutrir de armamento a Hezbollah. Es un mazazo enorme para Irán. Porque fíjate, por ejemplo, ¿cómo financiaba también Irán a Hezbollah? Le daba gasolina y petróleo a la empresa electrónica de electricidad de Siria. Ellos producían con eso, iluminaban las casas, pero el dinero que le daba a Irán, en vez de pagárselo por la gasolina, se la daba a Hezbollah. Por eso Hezbollah tenía una enorme cantidad de dinero en efectivo. Ahí tenés algo para financiar a Hezbollah. Ni hablar que era la ruta por donde pasaban armas desde Irán, vía Irak, vía Siria y terminaba en Hezbollah. Lo que vemos es que todo lo que vimos desde a partir del 7 de octubre de atentado en la Franja de Gaza es una secuencia en donde los proxies de Irán van perdiendo fuerza y probablemente Irán también termine siendo atacada, creo yo, después del 20 de enero. Gabriel, ¿Rusia perdió también influencia en Siria o va a tratar de establecer algún contacto con quienes llegan al poder? Hasta ahora Rusia jugaba el papel de moldeador o de garante de ciertos regímenes, por ejemplo el de Assad o el de Irán. Creo yo que está desgastada en su guerra por Ucrania y no tiene la capacidad ni económica ni bélica de poder cubrir tantos frentes. Entonces creo que ahora se transforma en un acompañante de los nuevos gobernantes. Creo yo que mientras que a Rusia le mantengan su control sobre el puerto de Tartus, que es la entrada del Medio Oriente, y también que el nuevo gobierno de Siria le pague o se comprometa a pagar las deudas que adquirió Assad, que son unos cuantos miles de millones de dólares, entonces creo yo que va a acompañar y apoyar cualquier gobierno que sea pro Rusia en este caso. Pero la pregunta que ahora nos hacemos es, muy bien, ¿no salió una guerra abierta para defender a su aliado Assad? En este caso Putin, ¿no? No salió una guerra abierta. ¿Tú crees que va a salir una guerra abierta para defender a los ayatolas de Irán? Yo creo que no. Entonces la posibilidad que esto termine en una escalada y una especie de tercera guerra mundial, lo veo remoto desde el Medio Oriente, quizás desde otro lugar sí. Finalmente, Gabriel, cuando se dio la primavera árabe, hubo mucha migración de distintos puntos. En Siria no cayó el régimen, pero sí se libró una enorme guerra civil y eso provocó mucha migración. Ahora que se presenta este panorama para las próximas semanas o meses, ¿es de esperar que la migración aumente nuevamente hacia Europa? Depende, porque Alemania acaba de decir que no va a aceptar nueva ola de inmigrantes, suponiendo que esto puede provocar lo que acabas de decir. Por otro lado, hoy vimos durante todo el día filas de sirios que vivían en Turquía que ahora quieren regresar al país. Entonces puede ser que veamos los dos fenómenos, todo depende de cuán cruel sea una guerra interna si es que hay. Porque puede ser que lo que veamos es una especie de gobierno momentáneo de transición, que lo único que busca para Siria es silencio. En ese sentido, si eso ocurre, puede ser que tengamos unos meses en donde la palabra Siria no aparezca en los medios de comunicación. Gabriel, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos para analizar este tema que sin duda alguna será noticia no solo esta semana, sino durante las siguientes semanas, evidentemente por lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo que, por supuesto, no solo se concentra en Siria, sino que afectará toda la región y de alguna u otra manera a todo el planeta. Muchísimas gracias, Gabriel. Un placer, gracias a ti.